Buenos días, amados hermanos. En esta mañana les quiero compartir un tema muy importante. Espero eh, que la conexión nos lo permita porque aquí donde vive su servidor siempre tengo ese problema de la transmisión. Pero hermanos, yo quiero que la mayoría de ustedes escuchen lo que voy a hablarles, porque les voy a hablar palabra de Dios. No les voy a dar mi interpretación o mis interpretaciones, amén. Así que les pido, por favor, que escuchen los que les voy a estar compartiendo en esta mañana. Hacer el título, ya lo saben ustedes. Y voy a estar tocando quizás varios textos. No me gusta tocar varios textos, hermano, porque yo soy una persona que me gusta exprimir un texto y su contexto. No me gusta estar brincando, que voy para Apocalipsis, que voy para acá y para acá. A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado, hermano, que la palabra es bien clara y que no necesita ser interpretada, como ustedes saben, hermanos, que se acostumbra. Entonces, pongan mucha atención a lo que les voy a estar diciendo y voy a empezar con aquel texto que habla el apóstol Pablo en, en 1 Corintios capítulo 13, donde dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ujú. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Amén. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, quería empezar, quería empezar, hermanos, con este texto, porque ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando está hablando más cuando venga lo perfecto? Fíjese que él habla que habían lenguas, se profetizaba, eh, ¿y por qué todo eso dejó de ser o ya no se practica el día de hoy? O sea, realmente, hermano, hay personas que pueden decir que profetizan o pueden decir que hablan en lenguas y pueden decir un montón de cosas, pero en esta parte de la vida de los apóstoles era muy común, era el común denominador, esas cosas eran espontáneas, sin que usted estuviera haciendo ayunos ni esfuerzos, se manifestaban estos dones y todas estas maravillas. ¿Y era por qué? Porque, hermanos, el nuevo pacto. Y para eso le quiero invitar también a que vayamos a otro texto muy claro que está en Hebreos capítulo 8 y el versículo 13, donde dice el apóstol Pablo y asegura, fíjese, eso es lo que yo quiero que usted note, la mentalidad con la cual los apóstoles escribieron o ministraron o enseñaron. Amén. Entonces eso es muy importante porque mire, hermano, créame que para mí esto es la clave de entender el Evangelio y de entender quién está en falsa enseñanza o falsa doctrina. Este es prácticamente el corazón, hermano, de la doctrina cristiana, que no se practica el día de hoy porque sabe que todo lo que yo les comparto, el cristianismo lo rechaza, hermano. Las grandes instituciones religiosas, hermano, lo rechazan, ellos no aceptan eso. Al contrario, imagínate, decir yo lo que voy a decir y comparto, le dicen a uno hereje, o que es una herejía. Y no se dan cuenta que los herejes son ellos, y sus herejías son ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros no interpretamos la Biblia. Por eso le digo, tenemos que entender, hermanos, la mentalidad con la que escribieron los apóstoles y la mentalidad con la que el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, fíjese, note esto, el apóstol Pablo entendió, porque, hermano, dice que a él se le dio la revelación, ¿verdad? Del misterio. Entonces, el apóstol Pablo dijo,
venido el cumplimiento, en Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento de Dios. Fíjese, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice, venido el cumplimiento de Dios? Eso es para notar, venido el cumplimiento de Dios. Fíjese que, hermano, Dios no tiene muchos cumplimientos. Porque cuando yo les expliqué la otra vez la parábola, por ejemplo, que habla Marcos, capítulo 12, donde explica que el proceso de la Biblia es esa parábola, que Dios usó a Israel como una sombra para llevar su propósito en Cristo. Por eso Cristo Jesús es el cumplimiento, lo dice el apóstol Pablo también en Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. O sea, todo lo que los profetas escribieron, hermano, todo lo que está en el Viejo Testamento, se cumplió en Cristo. Y Pablo le dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces note esto. Esto es muy importante, hermano, porque estas cosas no sé por qué no se predican en la iglesia. Si esto es como mandar a un niño a la escuela que vaya a aprender a leer y escribir. Y si no se gradúa el niño, hermano, después de 6 años, no aprende a leer y a escribir, es un fenómeno, es una vergüenza para los padres, ¿verdad? Si imagínese, hermana, que usted manda a su hijo a que vaya a aprender a leer y a escribir. Se supone que va a la escuela a aprender a leer y a escribir y no aprende. ¿Verdad que usted se molesta o no sé qué? Pues así es también, hermano, en el Evangelio, cuando las personas no entienden, hermano, estas verdades que yo comparto. Y no es porque yo solo por eso digo, comparto, no interpreto. Eso deben entender muchos. Yo no interpreto. Yo no traigo nuevas revelaciones, hermano. Si usted dice, ay, hermano, qué nueva revelación. Bueno, será nuevo para usted porque no lo ha oído, pero ya está la revelación, ya está escrita. Amén. Entonces, note esto. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo escribió con esta mentalidad de que el cumplimiento, por eso dice él, Cristo es el fin de la ley. Por eso él dice en Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento de Dios. O sea, todas las profecías que se habían escrito, hermano, todo lo que estaba en el viejo pacto, había llegado su tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hubo un periodo, hermano. Por eso el Señor habló de una generación. Esa generación, y como ya le he hablado también, y como dije, voy a estar tocando aquí y allá, porque ya los he dado los temas por separado. Usted nota la sombra cuando Israel sale de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto y pasa 40 años en el desierto. Esos 40 años es la transición para pasar a un mundo nuevo. A pasar, la Biblia lo dice, donde fluye leche y miel. Esa es la figura del nuevo pacto. El cielo nuevo de Dios, la tierra nueva de Dios, el mundo espiritual donde fluye la bendición. Por eso decía Pablo que Cristo nos bendijo con toda bendición. O sea, aquí fluyen los ríos de agua viva, hermano, porque en mi espíritu yo estoy perfecto. En mi espíritu. Ya no conocemos según la carne, dice el apóstol Pablo. A nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque Dios ya no nos conoce así. Nos conoce en el mundo espiritual. Ese es el mundo que el cristiano debe de hablar. Yo sé que muchos no se han graduado todavía y muchos les cuesta mucho trabajo esa transición, pero bueno, con esta enseñanza, si usted se expone a esta enseñanza, usted puede transitar de una mente carnal a la mente espiritual del mundo de Dios, en el cual vivimos hoy. Hoy vivimos en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios, donde mora la vida eterna, donde no hay muerte, no hay enfermedades, no hay escasez, no hay vejez, no hay arrugas, no hay llanto, no hay dolor, hermano, porque en este mundo espiritual es perfecto. Yo no me guío por las apariencias, porque muchos dicen, ay, hermano, pero si fuera así, ¿por qué todavía se enferma la gente? Hermano, esa mentalidad es mediocre. Esa mentalidad es la mentalidad del hombre depravado, de la naturaleza pecaminosa, que no entiende las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice claramente ahí que la mente carnal no entiende las cosas de Dios. Y fíjese, el contexto es que es el Espíritu de Dios que viene a darte entendimiento a tu espíritu. O sea que la comunicación es espiritual, no es carnal. Dios nunca le va a hablar a tu carne. Amén. A decirte lo que Dios te ha bendecido, las bendiciones que tenemos ahí. Por eso dice que el Espíritu viene a confirmar, viene a revelarnos, dice lo que Dios nos ha concedido. No es que nos va a conceder. Esos que están esperando que su cuerpo se transforme, que están esperando un rapto, hermano, e irse volando a las nubes. Esa es una mentalidad, hermano,
de fantasías religiosas. Eso no es así. Aquí ya está hecho. Por eso es que cuando Cristo vino, Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 5. Él lo dice, yo no he venido a abrogar la ley. No vine a abrogar la ley, sino que le vengo a dar cumplimiento. O sea, en otras palabras está diciendo, ¿saben qué? Hoy es el tiempo que esto se cumpla y se acabó. O sea, ya no se puede postergar el viejo pacto, hermano, después de Cristo, porque entonces Cristo fracasó. Cristo sería como los judíos que siguen esperando un Mesías. ¿Sabe por qué siguen esperando? Porque los judíos, y esa es la mentalidad del religioso el día de hoy, los judíos siguen esperando a Cristo. ¿Por qué? A su Mesías, porque según el judaísmo, según la mentalidad judía de hace 2000 años y que muchos cristianos tienen el día de hoy, hermano, no entienden que el reino de Cristo es espiritual. Y Cristo se los dijo, mi reino no es de este mundo. O si ustedes quieren verlo aquí, porque eso es lo que querían los religiosos, Señor, muéstranos, queremos tocar, queremos verlo para creer en ti. Y el Señor le dijo, lo siento, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no lo van a ver con los ojos carnales, se ve con los ojos del Espíritu. De esa transformación es la que habla Pablo en Corintios y en todos lados, hermano, donde usted va a encontrar, y se le han usado esos textos para hablar fuera de contexto. Esa es la transformación que hablaba el apóstol Pablo y los apóstoles, hermano, de la transformación de lo físico a lo espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque esta transición duró 40 años. Igual que la sombra del pueblo de Israel, porque esta es era la sombra que iba a pasar. 40 años, fíjese. Por eso el Señor decía, porque no es casualidad que 40 años, porque imagínense, ellos podían haber caminado de Egipto a la tierra de Palestina, allá donde está Israel el día de hoy. Algunos dicen que en 18 días. Bueno, póngale un mes, hubieran hecho el recorrido. Pero ¿por qué duraron 40 años? ¿Por qué duró 40 años? Por eso dice la Escritura que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino. O sea, no se había entrado en el reino. Y estoy hablando después de Cristo. Esto es bien tremendo, hermano. Hay mucha Biblia para explicarle todas estas cosas que están bien claras, pero si la mente está enfocada en la mente de Cristo, si eres un niño, no importa que seas un niño, pero un niño deseoso de aprender. Porque si eres un niño con 20 años de la iglesia y testarudo, pues así no vas a aprender. Pero por eso el Señor dijo que quería niños, porque quería esos niños hambrientos que quisieran recibir el reino de los cielos, para poderlo entender, hermano. Entonces, el tiempo de Cristo, hermano. Para mí esa es la base de entender. Yo, hermano, y digo esto para los predicadores y los enseñadores del nuevo pacto. Hermano, es muy difícil querer enseñar el nuevo pacto correctamente si nosotros no entendemos y no tenemos la mentalidad que tenía el apóstol Pablo y tenían los apóstoles y por supuesto Cristo. No se diga Cristo, por eso Cristo dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por eso el apóstol Pablo dice, más venido el cumplimiento de Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Cristo nació bajo la ley. Era el tiempo del cumplimiento, hermano. Se había llegado el tiempo del cumplimiento. Por eso es que en la cruz, ¿qué pasó en la cruz, hermano? Miren, en la cruz pasó esto, y esto es bíblico. En la cruz, hermano, fue sentenciado el viejo pacto. Por eso dijo Cristo, se ha consumado. Se quedó, usted puede también ver el capítulo, si gusta, Mateo 24:44, dijo Cristo, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se ha cumplido. O sea, toda la Biblia se escribió por causa de Cristo, hermano. Y no Cristo por causa de la Biblia. La Biblia se escribió por causa de Cristo. Él es el centro, Él es el punto rojo, Entonces, Él vino a decir, consumado es en la cruz. Cuando resucitó, lo dijo, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí, todo lo que está escrito, todo lo que escribió Moisés, todo se ha cumplido. Ahora, note esto. Esto es lo que muchos hermanos, y aún aquellos que predican gracia, algunos, muchos, no sé, no entienden todavía. Y eso yo lo acepto, hermano, porque yo no quito ni un solo versículo, capítulo de la Biblia. Sí, en la cruz, hermano, Cristo le puso, fue como una sentencia, vamos a decir, es como un juicio. Es como cuando llevan a alguien, hermano, a una corte, ¿me entiende?
Entonces, ahí había llegado Cristo en la cruz, hermano, había llegado y ahí el Señor sentenció que el viejo pacto había dejado de ser y que había establecido un nuevo pacto. Eso yo creo que estamos claros, hermano. Y muchos así lo predicamos. Pero hay algo, hermano, que hay que notar. Que por eso Pablo decía, fíjese, que lo que empezó el Señor en la cruz lo perfeccionaría cuando Él regresara. Entonces no estaba perfecto el nuevo pacto. ¿Verdad que no? Por eso es que usted nota que había muchas cosas pendientes. Pero también hay cosas que Pablo decía que Cristo nos bendijo con toda bendición. O sea, Pablo enseñó en base a la revelación, en base a la fe y a la confianza que tenía en el Señor Jesucristo, que esto ya era hecho. Por eso él enseñó, él ministró en una fe de espera. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, él dijo, yo estoy seguro que el Señor va a venir a cumplirlo. Por eso él decía, lo que el Señor empezó lo perfeccionará. Quiere decir que la obra de Cristo, hermano, oiga bien esto, no estaba perfecta todavía. No estaba perfecta al 100% en la cruz. Dependía de que el Señor volviera. En vida de ellos tenía que regresar el Señor. Por eso es que usted le di el texto de Hebreos. Mire la mentalidad. Y eso lo sabía el Señor Jesucristo, hermano. Por eso el Señor no sabía. Mire, el Señor dijo en Marcos, por ejemplo, capítulo 12, les dice a los fariseos el proceso que iba a pasar. El proceso que iba a pasar para que todo quedara consumado. Les dijo que el Señor les había enviado a estos labradores, que eran los judíos, había enviado a siervos a recoger recoger, ¿verdad?, la cosecha, el fruto de la vid, y que estos siempre lo mataban a uno y mataban a los otros. Está hablando el Señor de la historia de Israel, desde allá, desde Caín, desde allá, hermano, desde allá que Caín mató a Abel. Viene porque se derramó la sangre de los santos. Entonces el Señor dijo que Él iba a vengar la sangre de todos estos. Pero ve que empieza el Señor a lo largo de la historia del pueblo judío, empieza el Señor de la Biblia, del viejo pacto. Usted ve cómo el Señor siempre mandaba profetas, enviados para el pueblo. Y este pueblo siempre, ¿qué hacía? Los mataba. Pero el punto es que el Señor dijo, por último, teniendo un hijo suyo, el dueño de la vid, o sea, Dios, lo envió. ¿Y qué hicieron estos? Dice. ¿Qué hicieron los dueños de estos labradores? ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios? Dice que lo mataron. Note eso, hermano. Lo mataron. Entonces, ¿qué pasa cuando lo matan? El Señor les dice, ¿qué hará el Señor de la viña entonces? Dice, volverá. Dice, ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Volverá, o sea, la parucía, la segunda parucía de Cristo. Que el Señor iba a volver en vida de aquellos que lo asesinaron, dice, y los va a destruir. Ahí está, hermano, claro. Si la gente entendiera eso, hermano, que esos que mataron a Cristo tenían que morir, tenían que ser destruidos. Por eso es que en estos 40 años, hermano, el pueblo, inclusive usted nota, hermano, que los judíos, los cristianos judíos, nunca dejaron la ley. Ellos seguían congregándose en el templo, hermano. Seguían participando, hermano, de guardar sábados, ritualismos. ¿No ve que cuando Pablo llega allá a Roma dice, rápate la cabeza, cumple los votos para que digan que tú también andas guardando la ley? O sea, después de la muerte de Cristo, y esto es muy importante, hermano, y cualquier estudiante que tenga un poquito de interés lo va a aprender y lo va a recibir. Uno lee cuidadosamente el libro de los Hechos, por ejemplo, y las historias, las epístolas de los apóstoles. Usted se va a dar cuenta, hermano, que los judíos, los cristianos, no estoy hablando de los fariseos, los cristianos que se convirtieron a Cristo, lo único que ellos hicieron fue que recibir a Jesucristo como su Mesías, pero realmente desconocían el nuevo pacto. Y por esa razón es que ellos no aceptaban cuando Pablo decía que estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Ellos lo dudaban, ellos tenían a Pablo como un falso apóstol. No lo aceptaban, no lo creían, porque decían, todo está igual,
Cristo no quitó nada, fíjese. ¿Por qué, hermano? Porque seguían estando los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el templo, los sacrificios, y todo eso quedó intacto. Por eso es que la obra de Cristo, hermano, la tenía él que regresar y confirmarla. Por eso que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, ese es el problema de muchos, hermano, que no entienden a qué se refiere la segunda venida de Cristo, el rapto o todo eso. La segunda venida de Cristo era, como en su original, hermano griego dice parusía, y parusía más tiene que ver con manifestación, ¿verdad? Con aparición, aparición pero de una manifestación. Entonces, en la mente del judío, ellos sabían que Cristo estaba hablando, hermano, de destrucción, de un cambio, de una transformación. Y lo que pasó es que cuando el Señor viene en vida de los que estamos hablando, y se lo voy a decir, le voy a dar, ¿se acuerda el texto que cuando hay miles de textos, hermano? Cuando llevaba a Cristo iba a la cruz y aquellas mujeres iban atrás llorando por Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo? Mujeres de Jerusalén. No dijo mujeres mexicanas, centroamericanas, del mundo. No dijo eso, dijo mujeres de Jerusalén. Mire, hermano, lo peor es, hermano, que la religión niega todo esto. ¿Por qué? Porque le dan más respeto a las interpretaciones. Traen la Biblia, hermano, pero la traen de adorno. Porque se burlan. Cuando usted interpreta la Biblia, se burla de la Biblia. Yo no interpreto la Biblia, hermano. Yo, es lo que dice ahí, eso es lo que creo. Y si por eso me dicen hereje, Abba Padre. Gloria a Dios. Me gozo que me digan eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí, ya sé las artimañas del hombre, ya sé las artimañas del ser humano, hermano, cómo manipula las verdades, hermano. Te hablan de Cristo, pero a saber de qué Cristo, como dijo Pablo, cada quien predica a su Cristo a su manera. Hay un solo Cristo. Amén. Abba Padre. Entonces te decía, hermano, que estas son verdades que no te las quieren compartir y no te las quieren enseñar. Cuando hablamos de todas estas cosas, hermano, por eso el Señor, como te decía, cuando estas mujeres, cuando el Señor iba a Jerusalén o iba a ser crucificado y iba a la cruz, las mujeres iban llorando atrás de él. ¿Y qué les dice el Señor? Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. No lloren por mí, lloren por ustedes. Fíjese, por ustedes y por sus hijos. Porque vendrán días, dice el Señor, de gran tribulación. De gran tribulación. La gran tribulación, ya ve, ¿qué es lo que hace el sistema religioso? No, la gran tribulación se refiere a estos días. Y hoy alguien quiso poner aquí en el grupo de nosotros, quiso poner que la tercera guerra mundial está a punto de empezar en una semana o dos con Corea del Norte. Hermanos, las interpretaciones. Por eso es de que las profecías siempre cambian y cambian porque viven de interpretaciones, hermano. Yo creo que hay más de 1 millón, a lo largo de la historia, no sé cuántos millones de interpretaciones hay, que siempre que se levanta un líder, una nación, una política, una religión, hermano, dicen, ahora sí estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Y no pasa nada, es puro entretenimiento. Esos son los burladores que habla la palabra de Dios. Se burlan de la palabra de Dios porque la revelación ya quedó escrita. Lo que necesita la persona es claridad. Por eso hablábamos de aquí en el grupo de los islandeses que son ateos y les decía yo, pues a ellos hay que predicarles porque a lo mejor ahí Dios abre el entendimiento porque no están llenos de religión. La religión es un estorbo. Mire, cuando Pablo iba a predicar a las naciones gentiles en aquel entonces que no estaban sujetas a la ley de Moisés, no conocían a la ley de Moisés porque la ley de Moisés fue dada solo para Israel, la gente recibía a Cristo. Y eran multitudes que recibían a Cristo. ¿Y qué hacían los religiosos? Se molestaban. Los judíos se molestaban que los gentiles recibieran la palabra de Dios. ¿Me entienden? La religión es la oposición, hermano. O sea que en el cristianismo el día de hoy, hermano, esos son los enemigos número 1. Oiga bien, no son los políticos, hermano, no es el comunismo, no es nada. Es la religión. El cristiano es el peor enemigo de Cristo. Pero es una sutileza y no se dan cuenta, hermano. No se dan cuenta cómo han sido sutilmente, hermano, transformados en su mente para ser oposición en vez de bendición. Bueno, el punto es que el Señor les dijo a estas mujeres, no lloren por mí,
hijas de Jerusalén, no lloren por mí, oren por ustedes. Quiere decir que esas mujeres que iban llorando, les iba a tocar, hermano, la gran tribulación. Y les dijo, y por sus hijos, porque vendrán días, dicen, que le van a decir a esas piedras en las montañas, caigan sobre nosotros. Y así sucedió, hermano. Esa es la historia. Nada más que la historia de la destrucción no está escrita en la Biblia, porque Dios no lo permitió, pero sí está profetizado. Y la historia humana lo narra que así fue. Israel fue destruido en aquella generación. Qué mejor, hermano, qué mejor argumento, si se puede decir. Alguien dice, si no está en la Biblia yo no lo creo, yo no le voy a creer. Hermano, es tanta la ignorancia del ser humano y del religioso el día de hoy, que hay pruebas contundentes, hermano, súper contundentes, hermano, de que Israel fue destruido, el templo fue destruido, tal como Cristo lo predijo, hermano, en el año 70. Por eso hablamos del año 70, porque son 40 años exactamente. Es lo que yo le dije, hermano, la transición. Esa transición, hermano, que de la cruz al año 70, hermano, fueron 40 años. Por eso el apóstol Pablo les dice, mire, les dice, hermano, en Hebreos 8:13, cuando les dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, dice, está próximo a desaparecer. O sea, que el libro de Hebreos se escribió más de 30 años después de la muerte de Cristo. No voy a dar un año, más, le puedo decir más, todos los que estudian así lo ponen, más de 30 años. ¿Por qué? Porque todavía no había sido destruido Israel, no había destruido el templo. Usted lee en Hebreos que los sacerdotes seguían haciendo sacrificios continuos. Cuando lee el libro de los Hebreos, hermano, se practicaba todo eso, y los cristianos eran participantes de todo eso. Por eso Pablo dice ahí en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Estaba próximo a desaparecer en vida de ellos, de los judíos, de aquellos sacerdotes, de aquellos que lo crucificaron a Cristo. Por eso dice en Apocalipsis, todo ojo lo verá de los que lo traspasaron. Los que lo traspasaron, hermano, no se necesita. El Apocalipsis, si solo se entendiera, hermano, la introducción del libro, hermano, no estaría la gente, hermano, quemándose el cerebro, averiguando, metiéndose, hermano, a interpretar tantas cosas que habla de la bestia, de la ramera, del falso profeta y todo lo que habla la Biblia. No se meterían, hermano, a perder tanto tiempo. Hay cristianos que pasan su vida, hermano, estudiando el libro de Apocalipsis, inventando 60, 70 años metidos ahí, hermano, para dar pura basura, pura mentira, porque cuando se mueren ellos, se mueren sus profecías con ellos también. La desgracia es que vienen otros a suplirlos, y así es como vivimos. Usted sabe, Gigi Ávila, que era uno de los que nosotros conocíamos, ¿cuánto no hablaba eso de él? Eso habló él por 40 años o más. Se murió, se acabaron sus profecías, con todo él se fueron. Y así, hermano, se levantan otros, y así se van a levantar otros. Bueno, el que quiera seguir siendo parte de ese jueguito, pues que siga. Y los que no, aquí le ponen un stop, porque tenemos la palabra más segura, en donde podemos nosotros anclarnos. No importa, hay un dicho que diga, aunque todo el mundo no lo crea, pero si tú lo crees, tú créelo, aunque todo el mundo no lo crea. Así es. Entonces, hermano, el viejo pacto, esa transición, duró 40 años. Por eso es que cuando tú lees cada parte de la Biblia, ten en mente 40 años. Ten en mente 40 años. ¿Por qué dice que aquí estamos bendecidos, pero aquí dice hasta que Cristo venga nos va a bendecir? ¿Me entiendes, hermano? Tienes que saber por qué. Porque el proceso duró 40 años. Y eso es la segunda venida de Cristo, o parusía. Tiene que ver, hermano, también con la sombra del sacerdote. Los sacrificios que se hacían, y con esto voy a cerrar esta parte. Espero que haya sido de bendición, y sea de bendición para los miles o los que quieran recibir esta palabra. Esto de la segunda venida de Cristo tenía que ver con el pueblo judío y con la ley solamente. Porque le digo, la ley no había dejado de ser, y los apóstoles escribieron aún bajo la ley. Pablo escribió estando la ley todavía vigente. Eso, a ver si los que te predican gracia te lo aceptan. Si no te lo aceptan, no son ministros competentes. Tenemos que entender, Pablo ministró
bajo el viejo pacto todavía. Por eso Pablo dice, Cristo nos libró del presente siglo malo. Cuando dice el presente siglo malo, quiere decir de la ley, pero estaba presente. Por eso dice, Cristo nos libró del presente siglo malo. Estaban libres, pero estaban todavía viviendo bajo el viejo pacto, bajo el siglo malo. Amén. Entonces, nota esto que te digo también, amado hermano. Mira, en el viejo pacto, cuando se hacía el sacrificio por anual, que se hacía, que el sumo sacerdote, fíjate, escogían el sacrificio como la fiesta de la Pascua, que se celebraba cada año. El sacerdote sacrificaba el cordero que estuviera perfecto, como lo decía, lo estipulaba en la ley. Amén. Pero ¿sabes qué pasaba? ¿Qué hacía el sacerdote con la sangre de ese cordero? Fíjate, el sacerdote se mostraba a todo el público. Se mostraba, estaba el pueblo viendo los sacrificios en el atrio. Entonces miras que corta, mata y agarraba la sangre del cordero, y el sumo sacerdote, solo él podía entrar al lugar santísimo. ¿Cierto? Entraba al lugar santísimo y toda la multitud se quedaba allá afuera. Eso es muy importante de notar. La multitud que había visto. Es por eso que la Biblia dice que así como lo vieron ir, así vendrá. Todo ojo le verá de los que lo traspasaron. ¿Por qué, hermano? Porque eran los mismos que fueron testigos de la muerte de Cristo. Tenían que ser testigos también de su parucía, de su aparición. No eran generaciones diferentes. Por eso que el pueblo, cuando el sumo sacerdote entraba a ministrar con la sangre por los pecados del pueblo aquel año, entraba y le amarraban al sumo sacerdote, le amarraban una cuerda con campanas, y escuchando que el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo, porque solo él podía entrar, por eso lo amarraban una cuerda. Si las campanitas dejaban de sonar, quería decir que Dios aquel año no había recibido el sacrificio, y entonces lo sacaban arrastrando al sumo sacerdote, jalando así por debajo del velo. Eso quiere decir, pero ¿qué pasaba, hermano? Entonces el pueblo estaba allá afuera esperando, no se iba para su casa, no se terminaba ahí. Los mismos que miraban el sacrificio tenían que quedarse a la espera, porque su esperanza de ellos estaba en que Dios se confirmara. Por eso le dije que no estaba solo en la muerte de Cristo, no solo estaba en la cruz, no solo era el sacrificio. ¿Me entiende? Ahí están las dos ministraciones de Cristo, como Cordero y como Sumo Sacerdote. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando salió, o sea, cuando el Sumo Sacerdote salía del lugar santísimo, hermano, el pueblo se alegraba y saltaba, se gozaba, hermano, había fiesta. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor Dios había aceptado aquel sacrificio, y la confirmación era la segunda aparición del sumo sacerdote en público. Amén. Entonces ellos se sentían que Dios había recibido ese sacrificio. Si el sacerdote no aparecía, el sacrificio no era muerto. Por eso es que Cristo tenía que venirle a confirmarles, hermano, a esa misma generación, no a ti, porque tú no lo vistes. Tú no estabas en la cruz, tú no estuviste presentes ahí. Por eso que la promesa era para los que estuvieron presentes, hermano. Nosotros el día de hoy solamente disfrutamos ya que ese proceso ya se dio. Ya tú y yo no tenemos que estar esperando ni raptos, ni arrebatamientos, ni transformaciones, hermano, porque la transformación ya se dio. Es la transformación del mundo físico al mundo espiritual. Por eso que esa transformación se llevó a cabo a la perfección, hermano, con la segunda aparición de Cristo, cuando Él vino, y la mejor señal que el Señor había venido era destruyéndoles, mostrándole al sumo sacerdote, que le dijo el Señor al sumo sacerdote: y tú me verás viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Esa es lo que al Señor se refería a su segunda venida, viniendo en poder. Y cómo ellos lo iban a experimentar, o lo vieron, hermano, cuando vieron que Dios los destruyó de una manera horrible. Horrible, hermano, que si usted tiene dudas, leas el libro de Flavio Josefo, La destrucción del templo, y usted se dará cuenta de lo que le estamos diciendo. Así que, hermanos, no esperes transformación de tu cuerpo, no esperes el rapto, arrebatamiento, tiempos finales, nada de eso, porque todo eso ya pasó. Ya nosotros estamos
en el cielo nuevo y la tierra nueva de Dios, que es el mundo espiritual, donde no te hace falta nada. No mires lo que tus ojos ven, mira con los ojos del Espíritu. Por eso Pablo decía, oro para que los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de tu espíritu sean abiertos y puedas ver esta maravilla que no todos lo pueden ver. Así que mi oración al Señor es para que tus sentidos y tu mente espiritual haya sido abierta a través del mensaje. Abba Padre.